Enfrentamiento ideológico. Liberalismo. El liberalismo nació en Inglaterra durante el siglo XVII y tuvo su momento de máxima expresión en la Revolución Francesa en 1789. Los principios del liberalismo son la libertad de cultos, la separación de Estado y la Iglesia de un Estado laico, la no politización de cargos de gobierno y además elementos públicos como la educación, la salud y la justicia. El liberalismo promueve la libertad económica y está en contra de la intervención del Estado en la economía. Fascismo. Es uno de los movimientos más difíciles de definir con exactitud para las ciencias políticas, posiblemente porque no existe una ideología ni forma de gobierno fascista, sistematizada u uniforme, como sí tendrían otros sistemas políticos contemporáneos. Pero vamos a centrarnos en el fascismo italiano, el cual rechaza las ideologías democráticas, piensa que existe una desigualdad irremediable entre clases, es de carácter totalitario y ultranacionalista. Una de sus características más importantes es que intenta restaurar el viejo orden. Estalinismo. El estalinismo se caracterizó por implementar capitalismo de Estado. De acuerdo con los planes de Stalin, era necesario tener el control de todo el sistema económico en manos del Estado a fin de cumplir su objetivo. Centralismo burocrático. A partir de la reforma constitucional introducida en el año 1936, pasó a ser obligatoria la militancia en el Partido Comunista para poder participar en cualquiera de las instituciones gubernamentales, lo que supuso un proceso de centralismo burocrático. Sistema político totalitario. El objetivo de Stalin era convertir a la Unión Soviética en una potencia mundial. Para ello, entendió que debía concentrar todos los ámbitos de ejercicio del poder. Estatización de la banca. Para tener el control total del sector económico, el estalinismo también estatizó la banca bajo argumentos nacionalistas. De este modo, todo el orden económico pasaba por el control estatal. Socialismo para el propio país. El estalinismo era fuertemente nacionalista y concebía el socialismo como un modelo para la propia nación rusa. El control de los medios de comunicación y del arte. En este mismo sentido, el estalinismo se abocó a controlar todos los medios de comunicación, no solo a través de la censura, sino de la administración de los mismos. El terrorismo de Estado y la fuerte represión. La ambición de control total por parte de Stalin solo era posible a través de una fuerte represión, la cual se convirtió en terrorismo de Estado. Los medios fueron censurados y los disidentes fueron a prisión o fueron asesinados. Y por último, culto a la personalidad. Un modelo como este solo se podía elegirse a partir del culto a la personalidad. Stalin se aseguró de que su personalidad fuera obedecida y reverenciada como si de un dios se tratase. Nazismo. Bajo el espectro del final de la Primera Guerra Mundial se formó el Partido Obrero Alemán. Ese año ingresó Adolf Hitler como miembro, asumiendo el rol de jefe de propaganda. En 1920 cambió su nombre a Partido Nacionalista Obrero Alemán, más conocido como Partido Nazi. Las ideologías políticas del partido nazi crearon una ambición territorial que terminó desencadenando con la invasión a Polonia, lo cual significó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El partido nazi se oponía a la rendición alemana sobre la Primera Guerra Mundial, generando un descontento político-social en la población alemana que terminó por apoyar el partido nazi. Convertido en el conflicto más importante y devastador de la historia, la Segunda Guerra Mundial involucró de manera directa o indirecta a decenas de países de todo el mundo. Divididos en dos bandos principales, las potencias del eje estuvieron lideradas por la Alemania nazi, la Italia fascista de Mussolini y el Imperio japonés. Por su parte, las potencias aliadas estuvieron comandadas por el Reino Unido, con Winston Churchill a la cabeza, Estados Unidos, liderado por el presidente Franklin D. Roosevelt, y la Unión Soviética de Iósif Stalin. Aunque estas potencias no fueran alineadas, no significa que pensaran igual. Al capitalismo no se le puede comparar sencillamente con un árbol que esté tan corrompido, que tiene que caer a la tierra por sí solo. No. La revolución, el relevo de un sistema por otro, ha sido siempre la lucha, una lucha penosa y cruel,
una lucha de vida o muerte, y cada vez que los hombres del mundo nuevo llegaron al poder, tuvieron que defenderse de los intentos del mundo viejo de restaurar el viejo orden por la violencia. El fascismo es una fuerza que reaccionaría, que, utilizando la violencia, intenta conservar el nuevo mundo, mencionó Stalin. Para los estados liberales europeos, como Francia y Reino Unido, los totalitarismos constituyen una amenaza por la proximidad geográfica y por el descontento de estos con el orden internacional establecido tras la Primera Guerra Mundial. Por otra parte, muchos discursos de la época, especialmente los del régimen nazi, evidenciaban el carácter belicista y el uso de la amenaza como eventual mecanismo de resolución de los conflictos. Esto convertía el estallido de un conflicto en una posibilidad real. Hitler comentó: "Creo que muchos demócratas burgueses me consideran como un salvaje por mi calidad nacionalsocialista, pero, no obstante de esta calidad salvaje, soy un europeo mejor, y en todo caso más cuerdo, porque con gran preocupación veo la siguiente evolución de Europa. La democracia disgrega los estados europeos en forma visible, los ciega en la apreciación de peligros inminentes y entorpece cada resistencia resuelta. Nos enfrentamos a otro tema. No es un tema nuevo. Salta sobre nosotros desde la Edad Media: la persecución racial, la intolerancia religiosa, la privación de la libertad de expresión, la concepción del ciudadano como una mera fracción sin alma del Estado. A esto se le ha añadido el culto a la guerra. A los niños se les enseña en su más tierna infancia los beneficios de la conquista y la agresión. Toda una poderosa comunidad ha sido arrastrada penosamente, mediante severas privaciones a un marco bélico. Pensaba el primer ministro británico. Junto con la ofensiva fallida de Alemania en la región de las Ardenas, la frontera de Francia con Bélgica y Alemania, durante el invierno de 1944 y 1945, marcó el empuje final del Tercer Reich en Occidente. Después de esto, continúa la Enciclopedia del Holocausto. El 16 de abril de 1945, una ofensiva final soviética permitió que sus fuerzas se acercaran más a Berlín, la capital de Alemania. Finalmente, el 30 de abril, mientras las tropas soviéticas avanzaban hacia la Cancillería del Reich, Adolf Hitler se suicidó, y el 7 de mayo Alemania se rindió ante los aliados occidentales del Reims, Francia, y el 9 de mayo ante los soviéticos en Berlín.